En primer lugar, quiero agradecerles muy sinceramente el gran honor que me hacen de haberme invitado a cerrar esta escuela constituyente. Escuchando al compañero que me precedió en el uso de la palabra, quedé impactado por la similitud de las cosas que él dijo con aquellas que me tocó decir cuando fue el cierre de nuestra escuela constituyente en Santiago el sábado 8 de agosto, después de casi 4 meses de duración, porque esta fue una escuela muy larga, tal vez demasiado larga, 17 sesiones, 15 clases propiamente tales, más un panel de inauguración y un acto de cierre. Y fueron, como les decía, palabras bastante parecidas, porque el contexto es muy similar. Nos da cierta pena tener que separarnos después de un periodo más o menos prolongado, en el caso de ustedes 2 meses y medio de trabajo. Y curiosamente también coincide el hecho de que tanto en Santiago como en Valparaíso, y me imagino que también en otras ciudades, quienes participaron en estas escuelas constituyentes no se conocían, no nos conocíamos previamente. Yo creo conocer a mucha gente a estas alturas de la vida, pero más del 80% de quienes llegaron a nuestra escuela en Santiago me eran absolutamente desconocidos. Y nos hicimos amigos. No todos, evidentemente, porque fue mucha la gente que pasó, fueron alrededor de 280 personas, con una asistencia promedio algo superior a las 100 personas, pero ahí se trabaron amistades, se crearon nuevas redes, nuevas complicidades, nuevas articulaciones de trabajo. Por ende, lo que les dije a nuestros compañeros de la escuela fue más o menos lo mismo que acabamos de escuchar. Nos separamos para seguir actuando juntos. Esta escuela cierra momentáneamente a la espera, probablemente, de nuevas ediciones, de nuevas tareas. Voy a hablar más adelante a lo que creo que son algunas tareas indispensables. Pero antes de eso, quisiera referirme a algunos hechos de actualidad, a un hecho en particular que está de palpitante actualidad, y que es el mentado proceso constituyente tan anunciado por nuestras autoridades. En realidad, si analizamos bien lo que está ocurriendo en Chile, acá hay dos procesos constituyentes, o más bien dicho, hay dos formas distintas, opuestas, de realizar este proceso constituyente que se están enfrentando de manera un tanto subrepticia, pero que con el correr de los días se van a enfrentar de manera cada vez más clara. Me refiero al hecho que hay un proceso constituyente en marcha antes del anuncio presidencial, que es el proceso constituyente de la casta política, de la casta que nos gobierna, en particular del bloque político que está actualmente con las riendas del gobierno. Proceso político, proceso constituyente subrepticio, semiconfidencial, si no confidencial en su totalidad, que se va a traducir en un anuncio presidencial dentro de pocos días, cuyo contenido exacto no sabemos qué será, pero que podemos tal vez intuir por los indicios que se han dejado traslucir en los últimos meses. Proceso constituyente que tiene todas las características o gran parte de las características de lo que han sido los procesos constituyentes a lo largo de la historia de Chile. Esto es, procesos constituyentes entre gallos y medianoche, urdidos en el seno de la casta política, en contacto y en imbricación estrecha con la clase dirigente, en este caso la clase
dominante empresarial de espaldas a la ciudadanía. Y en el proceso en el cual esta ciudadanía no es llamada, sino, en el mejor de los casos, a cumplir un rol meramente decorativo, para dar una apariencia de participación ciudadana democrática. Y en oposición a este proceso constituyente clásico, podríamos decir, a la chilena, en el peor de los sentidos de esta palabra, un proceso constituyente eminentemente ciudadano y popular, que es el que estamos desarrollando nosotros, que es el que están desarrollando ustedes y miles de personas más en distintos puntos del territorio nacional. Proceso constituyente, que como lo hemos repetido muchas veces, no está a la espera de un anuncio presidencial para comenzar a desarrollarse, sino que viene desarrollándose desde hace muchos años. Hay quienes dicen que este proceso constituyente se inició desde el momento mismo en que fue impuesta la constitución fraudulenta y espuria de la dictadura, puesto que una parte muy significativa de la población, de quienes resistían a la dictadura, desde el primer momento denunciaron ese proceso constituyente, se negaron a sumarse a él y en distintos momentos de la historia se han negado a legitimar la constitución impuesta por el dictador y desgraciadamente legitimada por los gobiernos postdictatoriales que se han sucedido de un bloque y del otro desde 1990 hasta la fecha. Hay quienes sostienen que el proceso constituyente, ciudadano y popular, data de una fecha más cercana a nuestros días, comienzos del nuevo siglo aproximadamente, cuando se empezaron a organizar los primeros grupos que levantaron la bandera de la Asamblea Constituyente. Hay quienes también sostienen, y con mucha seguridad, de que el proceso constituyente se inició en realidad el año 2011, cuando esta reivindicación, que solamente era levantada por muy pocas personas, casi unos cuantos iluminados, empezó a expandirse por todo el país gracias al impulso que le dio principalmente el movimiento estudiantil en términos de agitar esta reivindicación y de incorporarla a sus petitorios. Sea cual sea la interpretación que abracemos, y ahí tenemos un lindo ejemplo de cómo la historia no es solamente el relato de un pasado muerto, sino que tiene que ver con interpretaciones que hacemos desde el presente respecto de ese pasado, sea cual sea la datación que escojamos para fijar el inicio del proceso constituyente ciudadano y popular, lo cierto es que este proceso constituyente comenzó hace bastante tiempo. Y esta escuela y todas las escuelas constituyentes que se están desarrollando en Chile son una, no la única, son una expresión de este proceso. Pero de todas maneras, sabemos que es probable que dentro de muy pocos días se produzca el mentado anuncio presidencial. No sabemos qué es lo que va a decir la jefa de Estado, pero podemos intuir que este anuncio es un anuncio que no presagia nada bueno para quienes queremos realmente un cambio profundo, para quienes queremos una constitución democrática gestada no solo de manera participativa por parte de la ciudadanía, sino de manera protagónica por parte de esta. Porque todos los indicios, todas las declaraciones, lo que está en el programa de la nueva mayoría, los silencios, las evasivas, las ambigüedades y una serie de gestos, no siendo el menor de ellos la reciente visita de la Presidenta de la República a uno de los centros de pensamiento de la derecha política y empresarial, me refiero al CEP, al Centro de Estudios Públicos, nos indican claramente que este anuncio va a ser un anuncio minúsculo. Utilizando un lenguaje coloquial, podríamos decir, este va a ser el anuncio de un proceso constituyente ratón. Aunque hay varias alternativas. En definitiva,
pienso que el alcance de este proceso constituyente, al menos en los tiempos que vienen, en lo inmediato, en los próximos meses, en el próximo año, no va a ser muy grande. Una posibilidad es que este proceso constituyente se reduzca pura y simplemente, en la perspectiva y en la acción del gobierno, a desarrollar acciones, así lo han dicho las autoridades, de educación cívica de la ciudadanía. La misma educación cívica que estos mismos sectores políticos le han negado, puesto que han suprimido la asignatura de educación cívica en los colegios, bajo los gobiernos de la Concertación, sería realizada ahora con abundantes recursos del Estado para animar este proceso constituyente y dar esa apariencia de participación ciudadana. Por lo tanto, se desarrollarían foros, conferencias, debates, tal vez cabildos ciudadanos impotentes, inoperantes, no vinculantes, para dar esta apariencia de participación ciudadana. Otra posibilidad, y esta sería la más audaz por parte de quienes nos gobiernan, consistiría en optar públicamente, decididamente, entre comillas, por una pseudo asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que en realidad de tal tuviese solo el nombre. Porque al escarbar en su formulación precisa, en sus contenidos, y de eso ya algo sabemos por lo que han propuesto algunos partidos de la nueva mayoría, nos daremos cuenta de que no se trata de una verdadera asamblea constituyente libre, soberana, elegida íntegramente de manera democrática, proporcional por la ciudadanía, sino de un híbrido, de un engendro en el cual se pretende combinar una elección de delegados constituyentes, la mitad de la supuesta asamblea constituyente, con otra mitad de sus integrantes designados por el actual Parlamento binominal. O sea, un remedio de asamblea constituyente para replicar más o menos la misma correlación de fuerzas políticas que existe en el Parlamento, en el desprestigiado Congreso Nacional Chileno. A decir verdad, esta sería una maniobra de una audacia que a este conglomerado político no le conocemos, o por lo menos no le conocemos en el último cuarto de siglo. O tal vez la tercera alternativa, que no excluye completamente a ninguna de las anteriores, es que todo esto, es decir, el proceso de educación cívica, entre comillas, y la pseudo asamblea constituyente, la asamblea constituyente trucha, no sea más que una maniobra para, por un lado, neutralizar el ímpetu de los verdaderos constituyentes, de gente como nosotros, y al mismo tiempo agitar una suerte de espantapájaros políticos frente a la derecha clásica para obligarla a negociar nuevas reformas constitucionales. Es decir, para hacer una reformita constitucional que, al igual que las 194 anteriores realizadas en 1989 y el año 2005, consensuadas entre la Concertación y la derecha clásica, mantienen lo más esencial del artefacto constitucional heredado de la dictadura, esto es, de una constitución hecha a la medida, como un traje a la medida del modelo neoliberal, y que consagra un régimen político que no es democrático, sino en realidad una democracia tutelada, limitada y de baja intensidad. Esos son algunos de los escenarios posibles que se van a abrir ante nosotros en los próximos días. El punto entonces es que tenemos que tener claro estas cosas. Tenemos que tener claro que se nos vienen tiempos difíciles, que
tenemos que enfrentar a adversarios muy poderosos, adversarios que disponen de todos los recursos del Estado. En estos días se han anunciado unas sumas que para nosotros, el común de los ciudadanos de a pie, que tenemos que levantarnos todos los días, ganarnos la vida, son realmente siderales para poner en marcha este proceso constituyente oficialista. La disyuntiva para nosotros va a ser, una vez más, como siempre en la historia, ¿qué hacer? ¿Nos sumamos a ese proceso constituyente oficialista? ¿Nos restamos? ¿Nos quedamos fuera despotricando, denunciándolo? ¿O tal vez, siendo muy hábiles, utilizamos las técnicas de ciertas artes marciales que consisten en aprovechar la energía del adversario para dar la vuelta en contra de él? Esto es, aprovecharla en nuestro beneficio. Tal vez la táctica más inteligente sea esta, y no quedarnos fuera denunciando de manera impotente, porque nuestras fuerzas y nuestros recursos son desgraciadamente escasos aún. Tal vez esta sea la mejor táctica, incorporarnos a ese proceso, pero no para sumarnos acríticamente, sino para llegar donde todos aquellos sectores y personas a las cuales por nuestros propios medios no somos capaces aún de llegar, para ir a plantear los problemas de fondo. ¿Asambleas o cabildos ciudadanos? Sí, por supuesto. Pero ahí tendremos que plantear si acaso nuestras deliberaciones serán o no serán vinculantes, si obligarán o no obligarán a algún organismo de Estado a tomarlas en cuenta, si acaso estas deliberaciones serán o no conducentes a la elección de una libre y soberana asamblea constituyente. Tenemos que ir a esos espacios para tensionarlos, para hacer la labor de educación ciudadana para la cual nos hemos venido preparando en estos últimos meses en las escuelas constituyentes. Pero el rol de los monitores para la Asamblea Constituyente no se limita solamente a la discusión teórica y política en el seno del pueblo, cuestión sin duda muy necesaria. Es necesario que acompañemos los movimientos sociales, los movimientos reivindicativos de nuestro pueblo. Es necesario que introduzcamos en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, la demanda de la Asamblea Constituyente. Esta demanda no puede ser el monopolio de grupos AC, de grupos especializados. Si bien es muy positivo que existan estos grupos, y hay que reforzarlos, y hay que dotarlos de insumos teóricos y políticos, y para eso ustedes están especialmente capacitados, si bien hay que trabajar en pro de la unidad, de la articulación de estos grupos, de la formación tal vez de un frente único por la Asamblea Constituyente, hay que llevar esta demanda mucho más allá de estos grupos. Hay que llevarla a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales. Hay que hacer que estos movimientos adopten como una de sus puntos programáticos la demanda de la Asamblea Constituyente. Junto con sus demandas específicas, gremiales o sectoriales, estos deben levantar la exigencia de la Asamblea Constituyente. Porque de hacerlo van a tener un horizonte político común que los una y que les permita enfrentar de manera unida, lo más articulada posible, a los adversarios comunes. Porque aunque estos movimientos tienen características y reivindicaciones distintas, tienen enemigos comunes y se enfrentan a los mismos obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos y los enemigos, yo diría prácticamente de todos los movimientos sociales existentes en Chile hoy día? Dos: el modelo económico neoliberal y este sistema político que hemos catalogado como de democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. Si los movimientos sociales, si las organizaciones sociales llegan a entender esto, será un paso formidable
porque entonces se politizarán en el mejor sentido de la palabra y entenderán el vínculo entre sus demandas, quejas y reivindicaciones especiales, específicas, sectoriales o gremiales y el tema constitucional. En el fondo, entre sus demandas y la gran política. Esa es la labor que tienen que hacer los monitores y monitoras para la Asamblea Constituyente. Evidentemente, también tienen que formar nuevas escuelas constituyentes, tienen que esparcir la semilla, tienen que ir replicando esta experiencia, pero por sobre todo tienen que tener presente que esta tarea no la pueden asumir solos, no la podemos asumir solos. Tenemos que hacer que las organizaciones sociales la tomen como una tarea suya, no como algo ajeno de gente que tiene esta preocupación, sino como algo que las involucra directamente. O sea, hay que introducir estas demandas en los pliegos, hay que llevarlas al pueblo, hay que unirlas a las luchas sociales. Se nos viene una avalancha, se nos viene la avalancha del poder del Estado que va a empezar a utilizar toda su maquinaria para imponer ese proceso constituyente que sabemos bien no es el proceso constituyente que anhelamos. Pero no hay que desanimarse. Tenemos que estar conscientes, porque eso es lo primero, de que se nos viene encima tiempos difíciles. Tenemos que estar conscientes que la lucha es larga, como decía alguien por ahí, ya no recuerdo quién era el autor, porque los que tenemos que ganarla vamos perdiendo. Por esa simple razón sabemos que la lucha va a ser larga, porque por el momento vamos perdiendo. Tenemos que apoyarnos principalmente en nuestras propias fuerzas. Esta escuela constituyente, al igual que la de Santiago, la de Curicó, Rancagua, Temuco, Coyhaique, la que próximamente se va a crear en Chiloé, y otras experiencias, tal vez más modestas que las escuelas constituyentes, una gran cantidad de foros y conversatorios que están organizando, me refiero a lo que conozco de más cerca, los alumnos salidos de la primera escuela constituyente que realizamos en Santiago, son la encarnación de esta política, apoyarse en las propias fuerzas. Estas escuelas se han hecho prácticamente sin recursos. Los locales los hemos conseguido gratis. Los profesores han trabajado gratis. En algunas escuelas como la de Santiago hemos financiado los videos porque no se trata solamente de filmar, sino que hay un gran trabajo de edición a precios muy modestos, a precios de amigos, de compañeros, pasando la bolsita de la transparencia, recogiendo unos pocos pesitos en cada sesión. Esa es la forma de hacer las cosas. Es una forma modesta, difícil, esforzada, pero es la única forma que nos asegura plena independencia, porque bien sabemos que el que pone la plata pide la música. No podemos recurrir ni a Penta, ni a Soquimich, ni a Corpesca, ni al Estado, ni a la Iglesia, ni a las municipalidades, ni a los organismos de gobierno, sean nacionales o internacionales, ni a las ONG, ni a fundaciones. Tenemos que basarnos en nuestras propias fuerzas. Es lo único que nos asegura plena independencia. Si alguien de buena voluntad quiere ayudar, bienvenido sea, pero que no nos condicione políticamente, que no nos ponga el programa, que no nos ponga la línea. Eso lo decidimos nosotros, porque esa es la manera de hacer carne el proceso constituyente hoy en día. Esto significa revertir toda una cultura de asistencialismo que ha sido la que se le ha impregnado al pueblo chileno en las últimas décadas. Tenemos que apoyarnos en las propias fuerzas, tenemos que desarrollar alianzas amplias, articulaciones entre movimientos y organizaciones sociales. Tenemos que avanzar en la formulación de lineamientos constitucionales alternativos. No basta con saber que queremos una asamblea constituyente, tenemos que saber cómo debe conformarse la asamblea constituyente, cómo tiene que funcionar, cómo se deben aprobar sus mociones. Tenemos que saber, por lo menos en líneas generales, qué es lo que queremos como una constitución alternativa, democrática,
efectivamente representante de los intereses de las grandes mayorías. Tenemos que perseverar, perseverar y perseverar. El poder constituyente nos pertenece. El poder constituyente no está depositado en la Presidenta de la República, en el Parlamento, ni en ningún cuerpo del Estado. Ellos son los poderes constituidos, pero el poder constituyente somos nosotros. Compañeros, como se decía en los viejos tiempos, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Muchas gracias.